Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Pues os traigo de nuevo un vídeo y este vídeo no lo tenía programado porque la verdad que creía que era un problema de hardware y no de Proxmox. Y semanas atrás estuve observando un problema de bloqueo de Proxmox y creía que era algún componente o algo raro. En definitiva, que pensaba incluso migrar el nodo que tengo para hacer las pruebas y demás a otro nodo diferente. Y buscando información por internet he podido comprobar que los bloqueos se debían al quitar el cable HDMI. Claro, yo tengo el nodo de Proxmox, lo tengo conectado a una pantalla que tiene dos entradas HDMI. Claro, yo tengo varios equipos. Entonces, como no tengo un conmutador de HDMI, voy quitando uno y otro. Y estuve observando que al quitar el cable HDMI del PC donde tengo Proxmox, pues al cabo de 30 segundos se quedaba bloqueado. Y claro, yo al principio pensaba que podría ser incluso el sistema operativo, ¿no? el Proxmox, que no sé, o un componente, no sé, algo raro. Pero estuve dándole vuelta y pude encontrar información por internet. Lo que pasa es que no he podido encontrar nada en español, ningún tipo de solución en español, por lo menos yo no lo he podido encontrar. Y nada, esta mañana he aplicado una solución y la verdad que me ha funcionado perfectamente. Llevo como unas 4 horas sin el cable HDMI y funciona Proxmox a la perfección. Y suele pasar con procesadores Intel. Claro, donde yo tengo Proxmox ahora mismo instalado es en un Intel, en un mini cubo, en un NUC, un i3. Y creo que tiene la gráfica integrada en el propio chip. Y creo de que viene el problema de ahí. Que el sistema detecta de que no hay señal de vídeo y algunos entran como en el modo a lo mejor standby o otro se bloquea. En mi caso se bloqueaba completamente, no tenía ni ping, no tenía red, me tiraba los contenedores, me lo tiraba al suelo y yo creía que era incluso que estaba mal el hardware. Pero nada, se ha solucionado y he aplicado la nota técnica y la verdad que muy contento. Pues nada, os dejo el vídeo por si a alguien le pasa para que podáis tener solución. Si os gusta el canal, pues darle a la campanita o suscribiros. A mí me motiva para hacer más vídeos. Muchas gracias.